toca hoy empezar a ver lo que vamos a llamar las estructuras de control en Pascal. ¿Tá? Vamos a ver primero qué significa estructura de control, después vamos a ver que hay varias estructuras de control posibles y vamos a empezar por las primeras dos, que son la secuencia y la selección. ¿Tá? Y la clase que viene ya vamos a empezar con algo de iteración, que es otra estructura de control. ¿Ah? Bien. ¿Cómo? Creo que son los capítulos 5 y 6. ¿Tá? En la guía que está en el EVA está dicho eso. Lo de hoy va a ser práctico 3 y lo del viernes va a ser práctico 4. ¿Tá? Ese es un poquitito el plan para esta semana. Bueno, nosotros hasta ahora hemos escrito programas en los cuales hacíamos uso únicamente de instrucciones simples. ¿Ah? Llamamos instrucciones simples a lo que son las asignaciones y lo que son las llamadas a procedimiento, que de momento los únicos procedimientos que nosotros conocemos son los que nos permiten hacer ¿qué? Recibir y mandar. ¿Recibir de dónde y mandar a dónde? Recibir por teclado, lo que llamamos operación de lectura, y mandar a pantalla, lo que llamamos operación de escritura o de salida. ¿Tá? Entonces, los procedimientos que tenemos disponible para lectura de datos, ¿cuáles son? Read y readline. Y los que tenemos disponibles para salida son el write y el writeline, que estuvimos hablando en detalle de ellos el viernes pasado. ¿Ah? Entonces, hasta ahora, toda instrucción que habíamos incluido en nuestros programas caía en alguna de esas dos categorías. Hoy vamos a empezar a ver lo que vamos a llamar instrucciones compuestas, ¿sí? También llamadas estructuras de control. ¿Tá? Vamos a ver que una instrucción compuesta, ¿sí?, es un tipo de instrucción que se forma a partir de otras instrucciones contenidas en ellas. ¿Tá? Esa es un poquitito la idea fundamental. La primera de ellas va a ser la secuencia, que la vamos a charlar ahora. Luego va a venir la selección, que hay dos tipos posibles de selección, que son el if y el case. Y en la clase del viernes vamos a empezar a hablar de las estructuras de repetición, también llamadas estructuras de iteración, que son tres, pero vamos a empezar con esta, con el for. Y la semana que viene es que vamos a hablar de las otras dos. ¿Tá? El uso de instrucciones compuestas es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a escribir programas que realicen tareas más complejas. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar por la secuencia, que en realidad ya la conocemos. Una secuencia es una instrucción que se forma colocando begin al principio, end al final, y un montón de instrucciones separadas con punto y coma. De hecho, los programas que estuvimos escribiendo en los prácticos 1 y 2 hacían uso de la secuencia. Porque si ustedes recuerdan, el cuerpo principal del programa que tenía begin, tenía end al final y luego las instrucciones separadas con punto y coma. Bueno, a toda esa secuencia, ¿tá?, le decimos que es una instrucción compleja. O sea que esta, en definitiva, ya la conocemos y ya la estuvimos usando. ¿Ah? Las que van a ser esencialmente nuevas son las estructuras de selección. ¿Ah? Y como su nombre nos dice, nos van a permitir seleccionar, ¿sí?, es algo así como elegir un curso de acción a seguir, de entre varios posibles. Nos va a pasar que en nuestros programas muchas veces se debe tomar algún tipo de decisión y en función de la decisión que se tome es por cuál rumbo de ejecución se va a continuar. Eso es lo que nos van a permitir las dos estructuras de selección. ¿Ah? Entonces, vamos a empezar con la instrucción if, then, else. Lo que tenemos acá es un programa en Pascal
¿tá? Tiene un encabezado de programa, tal y como lo conocemos, declara una variable de la manera que conocemos, una variable de tipo integer, ¿tá? Y fíjense el comportamiento. Tenemos begin y tenemos end. Hasta ahí es como siempre. La primera instrucción que tenemos en este programa es una instrucción write que solicita el ingreso de un número. Esa es una instrucción simple. Luego tenemos otra instrucción simple que es la lectura mediante readline, separadas con punto y coma. Hasta acá es lo que ya conocemos. Y acá viene la instrucción nueva, la estructura de selección. Se utiliza la palabra reservada if. ¿Ah? Se coloca lo que vamos a llamar una condición, y una condición vamos a ver que es una expresión de tipo boolean, es decir, una expresión cuyos resultados posibles ¿cuáles son? True o false. ¿Tá? Luego viene la palabra reservada then, ¿sí? Y acá lo que hacemos en caso de que la condición del if dé como verdadera. Si la condición del if es verdadera, se va a ejecutar esta instrucción, ¿tá? Y si la condición del if es falsa, la ejecución viene a este else, que en español sería si no, y se ejecuta esta otra. Entonces, ¿este programa qué hace? Le solicita un número al usuario, el usuario ingresa un número y se hace un chequeo en relación a ese número. Concretamente, pregunta si el número mod 2 es igual a 0. Esto lo estuvimos charlando, ¿qué era mod? ¿El resto de qué división? De la división entera entre 2. Si el resto de dividir el número entre 2 me da 0, eso significa que se trata de un número par. Entonces, lo que está haciendo este programa es mostrar un mensaje de salida indicando que el número ingresado es par. ¿Ah? En otro caso, muestra un mensaje indicando que el número ingresado es impar. ¿Se van a mostrar los dos mensajes? No. Según cuál sea el número, se va a mostrar uno o se va a mostrar otro, pero no ambos. El programa tomó una decisión en función de lo que pasó con esta condición. ¿Está bien? Y así es como funciona el if. Todo el if es una instrucción compleja, compuesta. ¿Tá? Si miramos este programa, podríamos decir que tiene una primera instrucción de salida, una segunda instrucción de entrada y una tercera instrucción que es compuesta. En este caso es una estructura de selección. Y a su vez dentro de esa estructura de selección tenemos una salida u otra salida dependiendo de lo que pase con la condición. ¿Ah? ¿Se entendió este programita? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, vamos a empezar a formalizar un poco cómo es la semántica del if, es decir, cómo es el comportamiento a nivel general del if. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos aquí es el diagrama de sintaxis. Palabra reservada if, se evalúa la expresión que tiene que ser de qué tipo. Booleana, si le pongo una expresión que no es de tipo boolean, el compilador me va a dar un error. Y después viene la palabra reservada then. ¿Tá? A continuación se escribe una instrucción, luego viene la palabra reservada else y a continuación se escribe otra instrucción. ¿Sí? Esto está describiendo la sintaxis. Si se va a ejecutar aquella o se va a ejecutar esta, ¿de qué depende? De qué pase con esta expresión. ¿Está bien? Vamos a ver después que esa instrucción, la que ponemos tanto luego del then como luego del else, puede a su vez ser otra instrucción compuesta. En el ejemplo que acabamos de ver, tanto la instrucción del then como la instrucción del else eran instrucciones simples. Pero a su vez yo puedo poner toda una instrucción compuesta, tanto en el then como en el else, que van a venir ejemplos luego. ¿Tá?
Fíjense que este diagrama de sintaxis da la opción de venir al else o de seguir de largo. ¿Qué les parece que quiere decir eso? Exactamente. Vos podés poner if, expresión, si da true, hacer la instrucción que está allá, y no ponerle else. En cuyo caso el comportamiento va a ser, si la condición no se cumple, salgo, no hago nada. Ahora bien, ¿cuándo poner else? ¿Cuándo no poner else? Bueno, ahí la respuesta es, depende del comportamiento que queramos que haga el programa. Van a haber situaciones en las cuales a mí me va a interesar contar con un else, y van a haber programas en los cuales a mí no me va a interesar hacer nada si no se cumple la condición. Eso ya depende de qué, del problema que se pretenda resolver. ¿Ah? ¿Bien? Bien. Acá lo tenemos escrito nuevamente. Y lo que está aquí es el comportamiento que ya estuvimos describiendo. Se evalúa primero la expresión, que tiene que ser booleana. Si da verdadera, se ejecuta la instrucción 1. Y si da falso, se ejecuta la instrucción 2. Y recordemos que la parte del else con la instrucción 2 es opcional. O sea, si quiero no ponerla, puedo no colocarla. ¿Ah? Y acá tenemos justamente esta situación. Se colocó if, se colocó then y no se colocó else. En este caso es lo que dijimos. Si la expresión da verdadero, se ejecuta esta. Y si la expresión da falso, sale y no hace nada más. ¿Ah? Nuevamente, dependiendo de qué es lo que queramos resolver, veremos en cada caso si corresponde colocar o no else. Se me ocurre que puedo tener Sí. una expresión a evaluar que puedo tener un abanico tremendo de opciones y no necesariamente dos. Entonces, Bueno, en ese caso, si las opciones son más de 2, ahí va a venir la otra estructura de selección que es el case. El if se reserva cuando vos tenés que decidir entre 2 caminos de ejecución o como mucho 2. ¿Tá? Si son más de 2, vamos a ver que la que corresponde usar es el case. ¿Ok? ¿El resto? ¿Sí? Bueno. Acá tenemos un ejemplo donde tanto la estructura que colocamos a continuación del then como la que colocamos a continuación del else son compuestas. Son secuencias. Y como toda secuencia, debe estar encerrada entre qué y qué. Entre begin y end. ¿Ah? Resulta que en este caso, si efectivamente se cumple que i es mayor que 0, yo quiero ejecutar 2 instrucciones, no una sola. Entonces esas 2 instrucciones las encierro en una instrucción compuesta que es una secuencia encerrada por begin end. ¿Ah? Lo que voy a hacer, si i es mayor que 0, va a ser entrar al begin, ejecutar esta asignación y ejecutar este mensaje. Fíjense que si yo me concentro en lo que está dentro de begin end, esto cumple con la sintaxis de la secuencia. ¿Tá? Y es el mecanismo del que yo dispongo para, entre comillas, poder hacer más de una cosa cuando se cumple la condición. ¿Tá? Sí. ¿Es necesario poner begin y end también afuera de eso? Es necesario poner este begin y este end por el hecho de que lo que tiene que ir luego del then tiene que ser una instrucción. Si es una instrucción simple, la pones directo. Si es una instrucción compuesta, en este caso, en este ejemplo puntual, es una secuencia. Y de acuerdo a la sintaxis de la secuencia que vimos antes, toda secuencia se encierra entre begin y end. Esa expresión es cero, ¿no? If acá. ¿Sí? También tiene que estar encerrado en un... Todo esto, ponele que está encerrado en el begin end de todo el programa. ¿Está bien? O sea, no es necesario un begin antes del if y otro end luego de este end. No. No es necesario. Excepto por el begin y el end propios de todo el programa. ¿Iba por ahí? ¿Sí? Else, y otra vez begin end con 2 instrucciones adentro. En este ejemplo puntual quisimos hacer
2 instrucciones si se cumple la condición y otras 2 instrucciones si no se cumple la condición. ¿Se va entendiendo? O sea que, hasta el momento, si yo quiero hacer más de una cosa, tanto a continuación del then como a continuación del else, debo poner una secuencia con begin, end y las instrucciones que haya dentro. ¿Tá? Si es una sola instrucción simple, se puede colocar directamente, como vimos en el ejemplo de SPAR. ¿Ah? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien, o sea que acá tenemos una estructura de selección simple que está anidando estructuras de secuencia. Van a ver que a medida que avancemos, las diferentes estructuras se pueden anidar. Anidar quiere decir colocar unas embebidas dentro de otras. Y acá es donde empieza un poco, entre comillas, el arte de la programación. Uno tiene que dar con esas combinaciones adecuadas para lograr el comportamiento esperado en el programa. ¿Ah? ¿Hasta acá? Luego, es importante, por temas sobre todo de claridad, sobre todo de lo que vamos a llamar estilo de programación, no así por una cuestión de compilación, utilizar una indentación adecuada. ¿Saben lo que quiere decir indentar? ¿Cómo? Empezar una línea más adelante, dejar un espacio, dejar lo que muchas veces se le dice una sangría. ¿Está bien? La indentación, que va de la mano con una buena alineación del código, ¿sí?, es importante por temas de claridad, por temas de estilo, por temas de prolijidad. Al compilador no le importa si la indentación es prolija o es una chanchada. Compilador lo que va a chequear es que si tenés un begin tengas el end en el lugar que corresponde. Ahora, si los pusiste alineados o no, al compilador no le va a importar. Pero a otros programadores que lean tu código les va a facilitar que vos se los des indentado de manera razonable. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos acá son algunos ejemplos de estilos de indentación. Ustedes pueden optar por el que prefieran. Y de nuevo, no va a afectar a lo que es la compilación del programa. Lo que nosotros les pedimos es que si ustedes adoptan un estilo de indentación, sean consecuentes y usen siempre el mismo estilo de indentación. Porque si no, por querer indentar, si mezclamos estilos de indentación, al final la prolijidad deja de ser tal. ¿Ah? Acá hay diferentes gustos. Está lo que se conoce como el estilo Wirth, ¿sí?, que es el que nosotros vimos en el ejemplo anterior. Fíjense, begin y end a la misma altura del if, ¿tá?, y luego begin end a la misma altura del end y enseguidita el else. Ese es un estilo de indentación posible. Otro estilo de indentación posible es lo que se conoce como Kernighan y Ricci. En vez de poner begin acá, se pone a continuación de la palabra then. El begin, en vez de ponerlo en la línea siguiente al else, se pone al lado del else. Esta es otra indentación posible. Va a funcionar exactamente igual si hago aquella o hago esta. ¿Tá? Otra, el estilo convalina. Poner begin y end, ¿sí?, a la derecha del then y no abajo. Es otro estilo de indentación posible. ¿Ah? Entonces ustedes pueden adoptar el que prefieran. A efectos de la compilación va a ser lo mismo. ¿Tá? Tratar de que una vez que eligen uno, sean consecuentes y apliquen el mismo que elijan siempre. ¿Ah? Y a la pregunta de si estas cosas restan puntos en los parciales, la respuesta es normalmente no, salvo que justo se hayan mandado un código tan pero tan entreverado que la indentación afecte negativamente. ¿Ah? Esto, si lo van aplicando en los prácticos y lo van aplicando en las tareas, va a llegar a un punto que lo van a tomar como algo natural. ¿Ok? Pero, vuelvo a insistir, no importa cómo se indente, qué pasa con la ejecución en los tres casos. Es la misma.
¿Ah? Bien. Bueno, y como dice la frase, el cielo es el límite. Yo puedo, así como puedo anidar secuencias dentro de una selección, yo puedo anidar selecciones adentro de otras selecciones. Y vamos a ver más adelante, luego de que veamos las estructuras de repetición, que ahí explota el número de combinaciones que podés hacer. Podés anidar repeticiones dentro de selecciones, o selecciones dentro de repeticiones, o repeticiones adentro de otras repeticiones. ¿Cómo vas a elegir anidar las diferentes estructuras? ¿De qué depende? De lo que te convenga hacer, ¿para qué? Para resolver el problema. Uno tiene que elegir las estructuras adecuadas y combinarlas adecuadamente para lograr el comportamiento esperado. Y esa es la parte, entre comillas, creativa del programador. ¿Ah? Fíjense que acá tengo toda esta instrucción if metida a continuación del then en el if de afuera. Y luego en el else tengo toda esta otra instrucción if a continuación del else. Pero después la lógica sigue siendo la misma. Se va a evaluar primero esta condición. Y pongamos que esta condición me da falsa. ¿Qué va a pasar? Va a venir a este else y dentro de este else se va a encontrar con otro if. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Va a evaluar esta condición y pongamos que le da verdadera. ¿Qué va a hacer? Inst3. O sea, el comportamiento sigue siendo el mismo. Primero a nivel macro, si se quiere, y luego a nivel micro en la estructura que tenemos adentro. ¿Ah? Entonces, conforme empiezan a aumentar las estructuras, empiezan a aumentar las maneras posibles que yo tengo de combinarlas y de anidarlas. ¿Ah? Más ejemplos, ¿sí? Si se cumple la condición 1, dentro del then, ¿tá? Tengo todo esto que está acá, ¿sí? Y acá yo les pregunto a ustedes, este else, ¿a cuál de los dos if pertenece? Acá estamos siendo víctimas de la indentación. Si yo me guío por la indentación, ¿qué parecería ser? Parecería ser que este else corresponde a este if. ¿Ah? Pero en realidad corresponde al if más cercano a él. Acá somos víctimas de una indentación poco feliz. La instrucción anterior se interpreta de esta manera. O sea, si lo hubiéramos escrito así, tendríamos el mismo comportamiento que aquello. Pero si quisieras que el segundo if no tuviera else. Si quisieras que el segundo if no tuviera else, tendrías que meter un begin acá y un end acá. Cosa de obligar a que eso quede bajo el alcance del primer then. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? No se guíen solo por la indentación. Si justo estamos en presencia de un programa que tiene una indentación que por ahí es un poquito confusa, podemos pensar al leer el código que el comportamiento va a ser uno, cuando en realidad el comportamiento va a ser otro. Este else, por más que a la vista parezca alineado con el if de arriba, en realidad corresponde al segundo if. ¿Y el primer if tiene else? No. El primero es un if sin else. Porque de nuevo, el else corresponde al if más cercano que tiene a él. ¿Ah? Creo que acá queda más claro. ¿Sí? E incluso, poniendo begin end, dejamos aún más claro el hecho de que el if de la condición 1 tiene esto y que no tiene else. ¿Se va entendiendo? Así que ustedes tienen que hacer un uso adecuado, ¿tá? No solamente de la indentación, sino además colocar begin end donde corresponda para asegurarse que la anidación de las estructuras se produzca como nosotros queremos y no como nos engañe la vista. ¿Ok?
¿Sí? Bueno. Acá lo tenemos un poquito más claro. Específicamente pusimos begin end encerrando esto, que es lo que me había preguntado el compañero. ¿Cómo logro que el else quede asociado al primer if y no al segundo? Respuesta, ponemos begin end acá. Entonces estamos generando, ¿sí?, que lo que empieza acá y termina acá es lo que corresponde al primer then. Por lo tanto, este else va a quedar asociado al primer if y no al segundo. ¿Queda claro? Bueno, acá tenemos otra manera de verlo. Y... ¿Cómo, perdón? ¿Estamos en el de arriba o en el de abajo? En el de arriba. Si se cumple la condición 1, ¿qué va a pasar? Entro al begin. Y ahí va a preguntar si se cumple la condición 2. Y si se cumple, ¿qué va a pasar? Va a ser la instrucción 1. Ahora, si esta no se cumple, ¿va a venir a este else? No. Se terminó ahí. Fíjense que lo que va a pasar en la práctica es que va a llegar acá cuando pase ¿qué cosa? Cuando se cumplan las dos condiciones a la vez. ¿Tá? Y acá tenemos otra manera de expresar lo mismo, utilizando el operador AND. La clase pasada yo les dije que íbamos a hablar del AND, del OR y del NOT. Hoy vamos a empezar a hablar de ellos. Sí. O sea, la segunda escritura. Sí. Porque escribiste menos línea de código. Es más elegante porque es más compacta, ¿tá? En términos de eficiencia, va a ser igual si consideramos que la evaluación del AND se realiza de cierta manera que vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? Ante dos códigos que son igualmente eficientes, se considera más elegante el más compacto. Dime. ¿Qué era fácil arreglar con un punto y coma? Pascal no es así. ¿Cómo, perdón? Con un punto y coma no es así. ¿Y dónde ese punto y coma? No, que no existe. O sea, en Pascal tenemos punto y coma, pero como separador de instrucciones solamente. ¿Tá? Fíjense que acá estamos diciendo, si se cumple la condición 1 y se cumple la condición 2, vamos a ejecutar la instrucción 1. Que es lo mismo que pasa ahí si yo logré superar ambas condiciones. ¿Tá? Ahora bien, acá yo en el else tengo que agregar una segunda pregunta que arriba no era necesaria. Que es, yo voy a llegar a la instrucción 2 únicamente si no se cumple la condición 1. ¿Qué es lo que pasaba arriba? ¿Qué pasaba si la condición 1 me daba falso? Venía al else y ejecutaba la instrucción 2. O sea que uno tiene diferentes maneras de lograr el mismo comportamiento. ¿Ah? Y ahí va a pasar que si esas maneras diferentes son igualmente eficientes, en principio da lo mismo una que la otra. Ahí nos vamos a fijar en las cuestiones de estilo. Vamos a elegir la que sea más compacta por un tema de claridad y de ahorrarnos líneas de código. Ahora, si yo tengo dos alternativas para hacer lo mismo y una es más eficiente que la otra, sí o sí voy a optar por ¿cuál? Por la más eficiente. ¿Qué quiere decir más eficiente? ¿Y qué quiere decir más rápida? Que consume menos instrucciones, menos pasos. ¿Tá? Ojo con la frase menos código porque puede ser ambigua. Es, se necesitan menos instrucciones para resolver lo mismo. Sí. ¿Es necesario en la segunda poner el if not condición? Sí, por la siguiente razón. Imagínate que se cumple la condición 1 y no se cumple la condición 2 en este de acá arriba. ¿Vas a llegar a hacer la instrucción 2? ¿En este? En este no. Si se cumple la condición 1, entro al begin. Pregunto si se cumple la condición 2. Y si me da que no, ¿qué pasa? Terminé ahí, no hice la instrucción 2. Entonces, si yo no le pongo esta segunda pregunta acá, y la primera condición ya me da falsa, va a venir acá y va a ser esta sí o sí. Mientras que arriba no pasaba lo mismo. Por eso es que es necesaria esa segunda pregunta. ¿Se va entendiendo? ¿Ah?
Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo que utiliza anidación de sentencias if, para determinar si un año es bisiesto. Vamos a usar la siguiente definición de año bisiesto. ¿Ah? Decimos que un año es bisiesto si cumple alguna de las siguientes condiciones. Tiene que ser múltiplo de 4 sin ser múltiplo de 100. O bien, tiene que ser múltiplo de 400. Si cumple esta o cumple esta otra, ya alcanza para decir que el año es bisiesto. ¿Ah? Por ejemplo, 1900, 1999, 2003 no son años bisiestos. ¿Ah? Sin embargo, estos que están acá sí son años bisiestos. Y los que son años bisiestos es porque cumplen o bien todo esto o bien esto otro. Bueno, esto lo podemos programar utilizando if. ¿Ah? Bien. Empezamos. Programa bisiesto. Declaramos el año de tipo integer. ¿Tá? Y le pedimos al usuario que ingrese un año. Lo leemos. ¿Tá? Y a continuación empezamos a ver qué es lo que pasa. Díganme un año. 2002. Vamos a ver qué pasa en el caso concreto que ejecutamos este programa con 2002. Solo para fijar ideas. La idea es que el programa funcione bien, no importa el año que le ingresemos. ¿Tá? Si el año es negativo, entonces le vamos a mostrar este mensaje al usuario. El año debe ser un número positivo. Vamos a considerar desde el año 0 en adelante. ¿Tá? Si llegara a pasar que me ingresaron un negativo, se va a mostrar este mensaje. ¿Y qué va a pasar con esto? Ya está. Se descarta todo lo que venga a continuación del else. ¿Y qué es todo lo que viene a continuación del else? Todo esto otro. ¿Está bien? Pero no es nuestro caso, porque nosotros dijimos que año 2002. O sea que no es negativo. Por lo tanto, la ejecución va a ir ¿a dónde? A este else. ¿Está bien? Bueno, vamos a preguntar si 2002 módulo 400 es igual a 0. O sea, vamos a preguntar si es múltiplo de 400. 2002 no es múltiplo de 400. ¿Tá? Si lo fuera, ya me alcanza ¿para qué? Para mostrar este cartel y decir que es bisiesto. Pero resulta que no es múltiplo de 400. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos para este else. ¿Ah? Vamos a preguntar si es múltiplo de 100. ¿Sí? 2002 es múltiplo de 100? No. Entonces, ¿qué va a pasar con este mensaje? No lo vamos a hacer, vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir a este otro else. Y acá vamos a preguntar si 2002 es múltiplo de quién. Es múltiplo de 4. ¿2012 es múltiplo de 4? ¿Sí o no? ¿No? ¿Cómo hacemos para saber si es múltiplo de 4? Lo dividimos entre 4 y nos fijamos qué cosa. Bien. ¿Y da resto 0 si divido 2002 entre 4? ¿Cuánto da? ¿Da resto 2? Yo no pregunté eso. Yo pregunté si el resto me daba 0. El resto no da 0. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a este else y acá es que llegamos a que no es bisiesto. Pero observen que durante el camino nosotros contemplamos todas las posibles situaciones que se podían presentar. ¿Ah? ¿Lo qué? Y si no contemplo todas, me puede pasar que haya algún caso en el cual no le muestro nada al usuario. ¿A mí qué me pidieron? ¿Cuál fue la consigna? Determinar si un año es bisiesto. Yo le tengo que dar una respuesta, no importa qué año me den. Pero sabes, por ejemplo, que si es múltiplo de 400 es bisiesto. Entonces solamente te planteas eso. ¿Y el caso que sea múltiplo de 400 quedó contemplado en este código?
Entonces está bien que esté contemplado. Pero si a mí me hubiera dado que el año era múltiplo de 400, yo terminaba acá. Pero al else fui por las dudas que no lo fuera. ¿Se entiende? Un error muy común es no contemplar todas las posibles situaciones. Capaz que el programa te compila, pero no se ejecuta bien. Y que no se ejecute bien, ¿necesariamente quiere decir que se rompe durante la ejecución? No. Que no se ejecute bien puede ser que se rompa, porque tiene un bug, ¿sí? O que por alguna razón no dé el comportamiento esperado. Por ejemplo, que se espere que produzca una salida y que yo me vaya por un laberinto tal de instrucciones que no llego a mostrar ningún mensaje. Y eso es lo que uno va adquiriendo con práctica. Mucha práctica. ¿Hasta acá? Si no le pones nada, ¿se lo toma como cero? No entendí. Si no le ingresás, por ejemplo, nada, ¿se cae o le No, va a quedar esperando. O sea, ingrese un año y va a quedar ahí titilando a que el usuario venga y escriba algo. Baja el cursor y va a quedar esperando en la próxima línea. Pero en el momento en que tú le ingreses un número, ahí lo va a leer y va a proceder a ejecutar lo que viene después. Acuérdense, en programación 1 estamos teniendo un supuesto, que es que si le pido un entero, me ingresa un entero. ¿Tá? No va a encajar una letra ni un número real. Ese es un supuesto que, salvo que digamos otra cosa para algún ejercicio puntual, vale para todo el curso de programación 1. ¿Ah? ¿Hasta acá? Bien. Bueno, vamos a empezar a ver un poco qué tipo de operadores pueden participar de las diferentes condiciones, de las expresiones booleanas. Por ejemplo, tenemos los operadores relacionales que sirven para comparar valores de tipo simples. Yo puedo comparar enteros entre sí, o puedo comparar caracteres entre sí, o puedo comparar reales entre sí. ¿Tá? Entonces, yo puedo preguntar a ver si dos operandos son iguales, es decir, si tienen el mismo valor, o si son distintos. Este menor con un mayor pegadito en Pascal significa distinto, o sea, si tienen distinto valor, o si el primero es menor que el segundo, o mayor, o menor o igual, o mayor o igual. Cualquiera de estos se conocen como operadores relacionales. ¿Ah? Que de hecho ya estuvimos haciendo uso de ellos en los ejemplos que estuvimos pasando. Pero también aparecen los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. ¿Ah? Y en esta tablita estamos resumiendo cómo es lo que se llama la semántica de esos operadores, o sea, cómo se comportan. ¿Ah? Entonces, imaginemos que A vale true y que B vale true. AND, aplicado a A y a B, también me va a dar true. Es decir, si ambas condiciones son verdaderas, el AND también es verdadero. Y de hecho es el único caso en el cual el AND es verdadero. Para que sea verdadero un AND, tiene que pasar que ambas partes sean verdaderas. Donde cualquiera de ellas o ambas sean falsas, el resultado del AND es false. ¿Sí? Una manera fácil de acordárselo es únicamente da true cuando ambos son true. ¿Está bien? El OR lo podemos pensar de alguna manera un poco complementaria en algún sentido. El único caso en que da false es cuando ambas partes son falsas. Al OR le alcanza con que una de las dos partes sea verdadera o que ambas partes sean verdaderas. En cualquiera de esos casos da true. ¿Ah? Fíjense que en estos tres, acá ambos son true, acá solo A, acá solo B, sin embargo en los tres el resultado fue true. O sea que la manera de acordarse del OR es da falso únicamente cuando ambas partes son falsas. ¿Ah? Y por último tenemos not A, la negación de una expresión booleana, lo que hace es invierte su valor.
O sea, si es true y la niego me queda false, y si es false y la niego me queda true. Cualquiera de los tres operadores lógicos se pueden utilizar también a la hora de construir expresiones booleanas. ¿Ah? ¿Quedan claros estos? Vamos a ver después que estos van a aparecer no solamente en las condiciones de los if, sino también en las condiciones de las estructuras repetitivas while y repeat. ¿Ah? Bueno. Esto que acabamos de ver explica cómo es que se evalúa, ¿sí?, tanto el AND como el OR como el NOT. Y acá vamos a hacer una distinción entre lo que se conoce como el Pascal estándar y el Free Pascal. Pascal estándar se refiere al Pascal que está explicado en el libro del curso. Ahora bien, existen diversos compiladores posibles para el mismo lenguaje. Nosotros en Programación 1, ¿cuál estamos usando? Free Pascal, que es un compilador concreto para Pascal. Y puede suceder que algunos compiladores tengan alguna diferencia con el lenguaje estándar. Bueno, resulta que Free Pascal tiene algunas diferencias con el Pascal estándar en cuanto a la evaluación de los operadores lógicos. ¿Tá? Nosotros en este curso, para eso nos vamos a guiar por el Free Pascal. O sea, en todos los ejercicios, en la tarea, en los parciales, ¿tá?, salvo que se indique otra cosa, ustedes asuman el comportamiento del Free Pascal. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Es lo mismo para Linux o Windows? Sí, es lo mismo para Linux o para Windows. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el Pascal estándar con el AND? El Pascal estándar con el AND se fija en la expresión 1 y calcula su valor. Luego se fija en la expresión 2 y calcula su valor. Y recién después calcula el resultado del AND. O sea, el Pascal del libro necesariamente calcula el resultado de cada parte del AND para calcular el resultado. Ahora vamos a mirar de nuevo la semántica del AND. ¿Es necesario hacer eso siempre? Miremos acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo veo que A me dio false? Yo ya sé que el resultado va a ser false. No me importa qué pasa con B. Tanto si B vale true como si B vale false, como la parte de la izquierda ya me dio falso, a mí me alcanza para saber que el resultado final es falso. No tiene sentido ir y evaluar la segunda. Bueno, Free Pascal hace eso. Si la primera ya le dio false, ni se gasta en ver qué pasa con B. Y eso es más eficiente. ¿Por qué? Demora menos. Se ahorra evaluar la segunda condición. Que además no tiene sentido evaluarla porque ya sabemos que el resultado final igual va a ser false. ¿Está bien? Bueno, algo parecido vamos a ver después qué ocurre con el OR. Free Pascal evalúa lo que se llama usando circuito corto. Circuito corto significa, me fijo en la primera de las dos. Y si con eso ya me alcanza para el resultado total, directamente doy el resultado total sin evaluar la parte derecha. Así lo hace Free Pascal y así lo vamos a hacer en todo el curso. ¿Queda claro eso? Entonces, para evaluar el AND, primero se fija en E1. Y si ya le dio false, Free Pascal no evalúa la segunda expresión y ya da false como el resultado de todo. Esto se llama evaluación por circuito corto. Si la primera parte del AND ya dio false, listo, el resultado de todo es false. Ahora, si dio true, bueno, ahí sí no tiene más remedio que ver qué pasa con el valor de E2. ¿Se entendió esto de circuito corto? Es más eficiente. Evalúa la segunda condición únicamente si es estrictamente necesario hacerlo. Pasa exactamente lo mismo con el OR. En el OR, ¿cómo va a ser? Si la primera da qué, va a ser qué cosa.
Si la primera da true, ya alcanza para saber que el OR es true. No importa qué pase con la segunda. Ahora, si la primera es falsa, ahí al OR no le queda más remedio que evaluar la segunda. Ahí también decimos que hay evaluación por circuito corto. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno. Entonces ya vimos que pueden aparecer toda una batería de operadores diferentes en nuestras expresiones. ¿Ah? Por ejemplo, podemos tener operadores aritméticos como el por, el dividido, el div de la división entera, el más y el menos. Podemos tener también operadores relacionales. Hay un operador más que es el in, que más adelante en el curso va a aparecer. ¿Tá? Podemos tener los operadores lógicos, el not, el and, el or. Existen diferentes clases de operadores que pueden participar de nuestras expresiones. ¿Ah? Y de lo que vamos a hablar acá es de la precedencia. Nosotros un poquito ya estuvimos hablando de precedencia al principio. ¿Ah? Decimos que la precedencia de un operador es mayor cuando ese operador es más fuerte. ¿Y más fuerte qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir más importante? Que se aplica primero. Y los operadores más débiles son los que tienen menos precedencia, que son los que se aplican después. ¿Chau? Bueno. Por ejemplo, en las expresiones aritméticas, ¿sí? Como nos decía la maestra en la escuela, ¿quiénes separan términos? Más y menos. Y por ende, ¿quiénes no separan términos? El por y el dividido. Bien, ¿cuáles tienen mayor precedencia? Por y dividido tienen más precedencia que más y menos. O sea, los que separan términos son los que tienen menos precedencia. ¿Ah? Ahora bien, entre el por y el dividido, la precedencia es igual. Están a la misma altura, tienen la misma fuerza. En cuyo caso, si te aparecen dos consecutivos, se aplican en orden de lectura. ¿Está bien? Y luego de eso es que se van aplicando los de menor precedencia. ¿Ah? Entonces, el por y el dividido estaban en un nivel de precedencia superior que el más y el menos. ¿Sí? Bueno, esto que tenemos acá es una generalización de eso a todos los operadores. Esto se lee, de la siguiente manera. Los más fuertes de todos, es decir, ponele que a vos te dan una expresión que no tiene ningún paréntesis. Vos ahí te vas a guiar por las precedencias. Los más fuertes de todos son el not, el más y el menos, lo que se conocen como operadores unarios. ¿Tá? Luego, los siguientes en fuerza son los que se conocen como los multiplicativos, por, dividido, div, mod y el and. En un tercer nivel de fuerza están los aditivos, el más, el menos y el or. ¿Cómo diferencias un más unario y un más aditivo? Dependiendo de si el más lo pones entre medio de dos operandos o adelante de uno solo. Con eso ya queda claro. ¿Ah? Y los últimos orejones del tarro son los relacionales, son los más débiles de todos. ¿Ah? Bien, vamos a ver. Sí. El más y el menos unario y el aditivo no me cuenta cómo diferenciarlos. Por ejemplo, vengo para acá. Si yo te pongo esto, este menos es la resta, es binario, porque está entre medio de dos operandos. Ahora, si yo escribo directamente menos 1, lo estoy aplicando adelante de un único operando, es el unario. Tan simple como eso. Es igual que en la aritmética habitual, ¿no? Cuando ustedes trabajaban con los números enteros, si le pones menos un número, se entiende que es el operador que te marca que te queda un número negativo. Y si se lo pones entre dos, es el operador de resta. Funciona exactamente igual en Pascal. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un poquito estos operadores en acción. ¿Tá? A ver, mirando acá. Quiero que me digan cuál sería el que se aplica primero. El not es el más fuerte de todo. O sea que si yo le pusiera paréntesis a esto, ¿dónde irían?
not P entre paréntesis es lo primero que se evalúa. ¿Tá? Tengo todo esto. Luego viene OR, Q, AND, R. De estos dos, ¿cuál es el que le sigue en precedencia? El AND es más fuerte que el OR. O sea que la segunda subexpresión va a ser Q, AND, R. Todo esto. Y recién al final es que se va a evaluar el OR. Con todo esto y todo esto. Yo siempre digo, si ustedes tienen duda, pongan paréntesis. Porque con el paréntesis vos estás indicando cómo querés la precedencia. Ahora, si vos no le pones paréntesis, la evaluación se va a hacer aplicando las reglas de precedencia. ¿Tá? Y es lo que teníamos ahí. Primero el NOT, luego el AND y después el OR. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Qué pasa con esta? Primero NOT P y después OR Q. Es lo que pasó allí. ¿Ah? ¿Qué pasa con esta? Primero el AND, Q, AND, R. Todo esto y luego el OR. Así es como se evalúa. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Primero NOT P. Después NOT R. Acuérdense, el NOT es el más fuerte de todos. O sea que tengo todo esto, todo esto. Después, ¿qué viene? Viene el AND, o sea que va a ser todo esto, AND Q, todo esto, OR, todo esto otro. Y fue lo que pasó. Primero NOT P, allá NOT R, luego el AND y por último el OR. ¿Ah? ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es más fuerte? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de hacer NOT 4. ¿Y qué va a pasar con NOT 4? No tiene sentido. NOT es un operador lógico que se puede aplicar únicamente a algo de tipo Boolean, pero acá se está queriendo aplicar a un 4. Hay un problema de tipos. El problema de tipos lo detecta la compilación o la ejecución. La compilación. Esto va a producir error y va a ser error de compilación. Sí, exacto. Si yo quisiera, tendría que poner paréntesis acá. NOT 4 mayor que 5. O sea, fuerzo que primero se evalúe el mayor entre 4 y 5 y el resultado de eso va a ser algo booleano. Y a eso sí se le puede aplicar el NOT. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es más fuerte? Tengo menor, tengo AND y tengo menor de vuelta. El AND es más fuerte. O sea que va a tratar de aplicarlo a ¿quiénes? A NUM y a NUM. ¿Pero qué pasa con NUM? ¿De qué tipo es NUM? O a juzgar por el nombre, ¿de qué tipo parecería ser NUM? Y es integer o real, ¿no? Entonces queremos hacer un número and otro número. ¿Qué pasa con eso? Nuevamente error de tipos. ¿Ah? Lo que yo tendría que hacer es poner paréntesis como acá y acá. Cosa de forzar que primero se evalúe esto y recién después se evalúe el AND. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, y lo que tenemos acá es otra versión del programita bisiesto, ¿tá? Que les queda a ustedes para analizar después y ver que efectivamente es equivalente. Ya estoy contigo. Y otro ejemplito más que lo que hace es obtiene una calificación a partir de un puntaje según la siguiente escala. ¿Tá? Estos les quedan para analizar a ustedes, para probarlos, para correrlos con diferentes valores, pero son más de lo mismo que estuvimos charlando. ¿Ok? ¿Qué me ibas a preguntar? Bueno, ¿hasta acá? ¿Sí?
Buenísimo. Bueno, vamos a mirar un poquitito el práctico 3. Les voy a pedir que se tomen 5 minutitos para hacer el A y el B del ejercicio 1, ¿tá? Y también para hacer el ejercicio 2. ¿Ah? 5 o 10 minutitos para las partes A y B del 1 y para el ejercicio 2. ¿De acuerdo? Luego lo discutimos y pasamos a otro ejercicio. ¿Tá? Bueno, vamos a mirar un poquitito el A y el B. ¿Tá? Indicar cuáles de las siguientes expresiones booleanas son verdaderas. ¿Qué pasa con esta? 2 es menor que 4 en el mundo de los enteros. ¿Qué pasa con esta otra? También es verdadera. Menos 2 es menor que 0 en el mundo de los enteros. ¿Qué pasa con esta? Falsa. 0 no es mayor que 1. ¿Qué pasa con esta? El carácter 5 es alfabéticamente menor que el carácter 6. ¿Tá? En realidad es según el código interno, por ejemplo el código ASCII. ¿Sí? Si vos quisieras saber cuál es el código interno numérico, usás la función OR. ¿Ah? ¿Carácter A menor que carácter Z? Bien. ¿Y qué pasa con esto? Error. En realidad false es menor. Porque false internamente se asocia a qué número? Al 0 y el true se asocia al 1. ¿Ah? Entonces ahí nos quedó todo bien. No, la comparación te va a dar falsa. Error no. De la misma manera que la de arriba te va a dar falsa. ¿Ah? ¿Lo qué? Si el signo estuviera al revés sería true. Si el signo estuviera al revés sería true, exactamente. ¿Quedó claro? Bueno, el B. B es menor que D en el mundo de los caracteres. La parte izquierda dio true. ¿Tá? Es necesario evaluar la parte derecha. 0 es menor que 1. ¿Cuál es el resultado de todo esto? True, o sea que vamos a tildarla. 5 es menor que 1. No, en el mundo de los enteros no. ¿Qué dio la parte izquierda? ¿Es necesario evaluar la parte derecha? Sí. ¿0 es mayor a menos 1? O sea que lo de la derecha queda. Por lo tanto el OR da true. Lo tildamos. ¿El carácter C es mayor o igual a F? No. Si alfabéticamente está antes es menor. Así que no, esto dio false. ¿Es necesario evaluar el otro? Sí. ¿El carácter C es menor o igual que sí mismo? Sí. Por lo tanto, la parte derecha, ¿cuánto da? Por lo tanto, todo esto da true. Acá, el not se aplica a esto. ¿Es cierto que 2 es igual a 2? Si lo niego, ¿qué pasa? Entonces, la parte izquierda del AND quedó en false. ¿Qué pasa con el AND? Ya es false, circuito corto. Ni me gasto en ver qué pasa con la parte derecha. Si la parte izquierda me dio falso, ya está. O sea que todo esto dio falso. O debería. Y efectivamente es así. ¿Está bien? Vamos a verificar algunas del ejercicio 2. ¿Tá? Indicar el valor de las siguientes expresiones, suponiendo que x vale 0, según el tipo de evaluación utilizada. O sea, si hacemos como hace Free Pascal, que es con circuito corto, o si hacemos como hace Pascal estándar, que es con circuito completo. O sea, evaluando siempre las dos partes. ¿Ah? Los resultados posibles pueden ser true, false o error. ¿Ah? Entonces, vamos a ver qué pasa con la primera, suponiendo circuito corto. ¿Sí? ¿Se cumple que x es distinto de 0? No, no se cumple. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya dio false. Y en la evaluación por circuito corto, si la parte izquierda dio false, ¿qué pasa? Directamente el AND da false. Ni siquiera se evalúa la parte derecha. O sea que en evaluación por circuito corto, esto da false. ¿Ah? ¿Qué pasa en evaluación por circuito completo? Si bien ya sabemos que esto dio false, va a querer evaluar la parte derecha. Ahora, ¿qué pasa concretamente acá?
A mí me dicen que la x vale 0, o sea que se va a intentar hacer una división entre 0. ¿Y eso qué es? ¿Error de qué tipo? Error en tiempo de ejecución, que no es lo mismo que un error de tipos. ¿El error de tipos en qué momento ocurre? En la compilación. Esto es un error de ejecución. Sintácticamente está correcto, el programa se rompe al ejecutarlo. ¿Ah? O sea que en este caso el resultado debería ser error. ¿Está bien? Vamos a ver la segunda. ¿Qué pasa acá? La primera da verdadero. ¿Está? Con lo cual, ¿en circuito corto es necesario seguir evaluando? Sí, no hay más remedio. Y en circuito completo también va a evaluar del lado derecho. ¿Y qué va a pasar de vuelta? Y bueno, como x vale 0, nuevamente va a estar dividiendo entre 0. Entonces acá ambas evaluaciones, tanto por circuito corto como por circuito completo, ¿qué le va a pasar a las dos? Las dos van a producir error en tiempo de ejecución. ¿Ah? ¿Hasta acá? La tercera. Evaluamos primero esta y la x vale 0. ¿Qué va a pasar? Ya se rompe al evaluar la expresión izquierda. No importa si luego intentase evaluar la expresión derecha o no, el error en tiempo de ejecución ya se va a ocurrir durante la evaluación de la primera de ellas. Porque a mí me dicen que la x vale 0 y ahí está dividiendo entre 0. O sea que acá en ambos casos se produce error. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esta? ¿X es distinto de 0? False, porque x es igual a 0. Como dio false la parte izquierda del OR, ¿va a tratar de hacer la parte derecha? Sí. Y nuevamente, ¿qué pasa? División entre 0, esto va a dar error en la evaluación por circuito corto. ¿Y por circuito completo? También. En las dos igual. ¿Ah? ¿X es igual a 0? O sea que esto ya dio true. True en un OR, ¿qué pasa en la evaluación por circuito corto? No va a ser la segunda, esto va a dar true. Por circuito completo, ¿qué pasa? Error porque nuevamente va a querer dividir entre 0. Recuerden que la letra me dice que la x vale 0. O sea que acá tenemos error. Y bueno, ¿y qué pasa acá? Pasa lo mismo que pasaba en esta de acá arriba. Estamos dividiendo entre 0 en la expresión de la izquierda. Con lo cual, esto ya produce un error tanto en la evaluación por circuito corto como por circuito completo. ¿Ok? Free Pascal aplica esta, la evaluación por circuito corto. El penúltimo en Free Pascal no se rompe. No. Podés aprovecharte de las bondades de la evaluación por circuito corto. No porque nos alineamos a lo que hace Free Pascal. Sí. Se puede poner cualquier cosa absurda del lado derecho y funciona igual con Free Pascal. En este caso sí. Sí. ¿Ah? ¿Ok? ¿Se va entendiendo esto? Sí. ¿Viste acá por el circuito corto? Sí. En los casos que solamente mirando la expresión de la izquierda, Sí. de la izquierda ya decidís. Sí. El compilador chequea o mira que lo que está. Porque viste que el AND, el OR, siempre trabaja con booleanos. Lo que hace el compilador es, si el operador es un AND, se va a fijar si lo de la izquierda le dio false. Y si ya le dio false, corta, no evalúa la derecha. Si el operador es OR, se va a fijar si lo de la izquierda le dio true. Y si le dio true, ya corta, no va a evaluar lo de la derecha. Pero a nivel de compilación, Sí. va a fijarse que lo de la derecha. La sintaxis a la hora de compilar, sí, va a checar que esté bien escrito. Pero fíjate que todas estas, por ejemplo esta que te da error de ejecución acá, ¿tá? Sintácticamente está bien escrita. Es recién durante la ejecución que se intenta dividir entre 0. Ponele que el valor de x te lo ingresó el usuario por teclado. Al momento de la compilación, el compilador no sabe
que en tiempo de ejecución la X va a valer 0. El compilador va a chequear que la expresión esté sintácticamente bien construida. Sí. O sea, lo de la evaluación por circuito largo, por circuito corto, es un tema de tiempo de ejecución, no de tiempo de compilación. Ahora te entendí. ¿Está bien? ¿Hasta acá? Bueno. Bien. Vamos a volver rapidito al teórico. Vamos a mirar un poquitito cómo es la selección múltiple y después vamos a dejar un ejercicio de programación para hacer hasta el final de la clase. ¿Ah? Bueno. Bueno, selección generalizada. Nosotros vimos la selección simple que se utiliza para definir un rumbo de ejecución de entre cuántos rumbos posibles. 2, o como mucho 2. La selección generalizada yo la voy a utilizar cuando quiera definir entre 3 o más rumbos de ejecución posibles. Vamos a ver que la selección generalizada, que la palabrita va a ser case, también sirve para el caso puntual de 2 alternativas. Y ahí ya entramos nuevamente en cuestiones de estilo y prolijidad de programación. Si yo tengo que definir entre 2 posibles rumbos de ejecución, lo voy a poder hacer tanto con if como con case. Sin embargo, ¿qué es lo más elegante? El if. El case reservarlo únicamente ¿para qué? Para 3 o más alternativas. ¿Ah? Acuérdense, no solamente el programa debe compilar y debe ejecutar, sino que además están las cuestiones de estilo, están las cuestiones de indentación, están las buenas prácticas, las cuestiones de prolijidad que también es importante tener en cuenta. Si ustedes usan case para decidir entre 2 alternativas, va a compilar, va a andar y va a funcionar perfecto. ¿Tá? No es lo más elegante. ¿Ok? La diferencia entre el if y el case no es tan grave. Vamos a ver después que en las estructuras repetitivas la cosa sí es más grave, pero eso viene después. ¿Ah? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo funciona la instrucción case. ¿Ah? Case se coloca aquí un número, que en este ejemplo lo estamos leyendo por teclado, ¿tá? Y después se pone la palabra reservada off. Y el case funciona de la siguiente manera. Se fija a ver si el número ingresado es el primero. Y si es el primero, va a ser lo que puse a la derecha. Ahora, si no llega a ser el primero, ahí va a bajar al segundo número. Y si es un 1, va a ser lo que está a la derecha. Y si no es un 1, va a probar con el siguiente. Vos imaginate que tenés muchas puertas. ¿Tá? Entonces vos te fijas, a ver, abro la primera puerta, acá está el valor que me pasaron, sí, me quedo acá. No, cierro y pruebo con la segunda puerta. Abro acá y me fijo a ver si ese es el valor, sí, me quedo acá, no, y así continúa. ¿Está bien? Es lo que se conoce como un análisis de casos. Cuando llego al caso que corresponde al número que a mí me dieron, si el usuario ingresó 3, voy a entrar acá y voy a mostrar 3 en letras. Sí. Vamos a ver que puede ser con, no solamente con números, también puede ser con caracteres. Puede ser con lo que más adelante vamos a llamar cualquier tipo ordinal. De momento, caracteres booleanos y enteros. ¿Ah? Porque el booleano es ordinal. ¿Qué es lo más prolijo entre 2 opciones? El if, pero el case te anda. ¿Se entendió cómo funciona esto? Bueno, esto lo podemos hacer más compacto. Vos podés agrupar familias de casos iguales. Entonces, ponele que a vos te ingresan un mes. ¿Tá? En realidad, a este ejemplo, para estar completo, ¿qué le faltó entre la declaración de la variable y el case? Faltó el begin y faltó asignarle un valor válido a la variable mes. Ya sea porque se lo asigné mediante una instrucción de asignación o porque lo leí por teclado. ¿Ah? Esto es simplemente un fragmento de programa. ¿Ah?
Entonces acá se evalúa el mes. Y si el mes que viene es cualquiera de todos estos, ¿sí? ¿Qué meses son estos? ¿El mes 1 cuál es? Enero, marzo, mayo, ¿este cuál es? Julio, agosto, octubre y diciembre. Si es cualquiera de ellos, entonces el mensaje que mostró en pantalla es mes de 31 días. ¿No? Cualquiera de esos son los meses de 31. Fíjense que no fue necesario escribir el mismo mensaje en cada uno de estos valores. Vos podés agrupar valores de una misma familia juntos, separados con coma, ¿tá? Y cuando el valor que a vos te viene es cualquiera de estos, entra ahí. Si no es ninguno de estos, entonces se va a fijar en el segundo grupo, en la segunda familia. Bueno, si es abril, junio, septiembre o noviembre, va a decir mes de 30 días. Y si no, si es febrero, va a decir mes de 28 días. ¿Tá? Sí. No. Podés poner una expresión acá, pero acá tiene que ir una enumeración de valores. Si precisás hacer alguna condición del estilo mayor que 0, hacelo con if. Podés anidar if, else, etc. Y es más, no tenés más remedio que hacerlo de esa manera. ¿Tá? ¿Hasta acá? ¿Qué pasa si el mes que viene no es ninguno de estos? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Se va a romper o va a salir sin hacer nada? Acá me dicen va a salir sin hacer nada. ¿Por allá? O sea, este end cierra el case, no corresponde a un begin. Perdón, eso no lo dije. Este end es el case cierra con un end. ¿Tá? Es parte de la sintaxis del case. Me dicen, por acá me dijeron, va a terminar sin hacer nada. ¿El resto qué piensa? Bueno, ustedes piensan como Free Pascal. Yo también pienso como Free Pascal y está buenísimo que pensemos como Free Pascal. ¿Por qué? Porque lo que vamos a usar en este curso es Free Pascal. Les cuento que Pascal estándar te va a dar error en tiempo de ejecución. O sea, Pascal estándar tú no le podés dejar afuera ningún valor. O sea, si el valor que entró no entra en ninguno, Pascal estándar te va a dar un error en tiempo de ejecución. El Free Pascal, que es el que vamos a usar nosotros, no, directamente va a ser lo que a ustedes les dijo un poco la intuición. Va a salir sin ejecutar nada. ¿Ah? Había una pregunta por allá. Viene ahora, va a haber un else. Tiene else también, ahora viene. Sí, ¿era eso? Está. ¿Hasta acá? Sí. El else es incorporación del Free Pascal también. No. Y porque Pascal estándar es muy jeringa de que todo tiene que estar contemplado. ¿Ah? Igual en estos casos, chiquilines, le hacemos caso a Free Pascal y nos alineamos con Free Pascal y pueden tomarlo como lo hace Free Pascal para todo el curso. Sí. Bueno, no haces para tomar. Se supone que tú hiciste un análisis previo del problema y determinaste que nunca podría venir ningún otro valor que no sea esto para un mes, ponele. Porque no necesariamente tiene que venir de lo que ingresa el usuario. Claro. Ahí ya hay factores externos, si querés, de lo que es la concepción del problema. ¿Ah? Bueno, todo esto que está acá es el diagrama de sintaxis, ¿sí?, del case. ¿Ah? Que tiene como muchas idas y vueltas, pero funciona como lo estamos viendo acá. Se pone valor o grupo de valores, 2 puntos y una instrucción que puede ser simple o compuesta. Y si es compuesta, por ejemplo, si es una secuencia, la voy a encerrar entre ¿qué? Begin, muchas cosas, end. O sea, se aplican los mismos criterios de anidación que veníamos viendo. ¿Ah? Bueno. Acá tenemos la semántica, es decir, cómo se comporta en la instrucción case en el Pascal estándar. Y es lo que dijimos. Si el valor que a mí me dan, que es el resultado de la expresión E, no es ninguno de todos estos, se produce un error.
Pero por suerte para nosotros, Free Pascal, ¿tá?, no da ningún error. Lo que hace es directamente se va. ¿Sí? Entonces, acá muestra también que yo al case le puedo poner un else. Es decir, a mí me dan una expresión. Esa expresión tiene un valor. ¿Tá? Puede ser directamente una variable o puede ser, por ejemplo, x más 1. O sea, se evalúa el resultado de x más 1 y después se empieza a mirar puerta por puerta. Si el valor aparece en alguna de las constantes que están enumeradas, freno, me meto a esa puerta y ejecuto la instrucción que esté ahí. Ahora, si el valor resulta que no es ninguno de estos, al ponerle else acá estamos diciendo, si no es ninguno de los anteriores, hace esto. O sea que en Free Pascal el case admite else. Lo que va a pasar ahí es que ahí sí cualquier caso va a quedar contemplado, porque si no es ninguno de los anteriores, sí o sí va a ejecutar la instrucción alternativa. Pero si yo no le pusiera el else, ahí va a ser lo que dice acá. No se ejecuta nada y no hay error. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿El end, perdón? No, el único end que lleva punto es el end de todo el programa. Los distintos bloques begin-end, que son secuencias, no llevan punto al final. Vieron que ahora podemos tener varias veces begin-end dentro del programa. Pero porque ponele que era toda una instrucción que a continuación venía otra. O sea, si se puso punto y coma ahí es porque seguramente después venía otra más. Sí. El último end de todo el programa, el que te cierra el programa, lleva punto. ¿Está? Si vos le pones un punto a un end intermedio, te va a dar error de sintaxis. O sea, el único end que puede llevar punto es el último, el que cierra todo el programa. ¿Qué? Ponele que yo tengo toda esta instrucción y luego quiero poner otra. Ahí se aplica punto y coma como separador habitual de instrucciones. ¿Ok? ¿Bien? Listo. Bueno, y esto último muestra la equivalencia entre el if y un case de dos opciones. ¿Esto compila? Sí. ¿Esto anda? Sí. ¿Esto es lo más elegante? No. Nada más que decir. Bueno, vamos a trasladarnos al ejercicio 22. No, perdón, al ejercicio 12. Ahí va. No, el 22 era el del práctico pasado. Bueno, vamos a destinar el último rato para que ustedes trabajen en este ejercicio. Lo van haciendo, voy pasando por los bancos y me lo van mostrando.